Comenzamos. Muy, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. A nombre de quienes integramos el proyecto de investigación Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Proyectos Editoriales, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio en línea que inaugura este semestre 2024-1 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues hoy tenemos a dos invitados, a Adri y a Iván, que les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Vamos a hablar sobre Laura Méndez y Chela de Tapia, voces editoriales de dos educadoras mexicanas a partir de las investigaciones que han desarrollado Adri e Iván. La verdad es que para mí es un gusto tenerles por acá. Les agradezco personalmente que hayan aceptado, que estén compartiendo con nosotras y nosotros estas investigaciones, por lo que representan a nivel de recuperación de los trabajos, ¿no? de estas personas y bueno, también por supuesto por escuchar los avances de sus investigaciones y lo que seguramente aportarán no solo al proyecto, sino al saber pedagógico en general. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con Adriana Patricia Peinado Valdés. Es egresada del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Prestó su servicio social como ayudante de profesor en las materias Historia de la Educación y la Pedagogía 3 y 4 en la misma facultad. Ha participado en coloquios como ponente y miembro del comité organizador y es autora del artículo La emancipación de la mujer por medio de la educación, la mirada de dos educadoras mexicanas del siglo XIX, publicado en la revista digital Cushcabal. Actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de titulación, del que nos va a hablar, la tesis Laura Méndez de Cuenca y sus informes pedagógicos, 1903-1910. Querida Adri, muchísimas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. No, pues primero que nada, muchas gracias a la doctora Itzel y a Abril también, que no nos pudo acompañar hoy, pero acá la tenemos en nuestro corazón, por esta invitación para poder participar en este evento. La verdad es que me emociona mucho hablar de Laura y me siento muy acogida y muy privilegiada de estar aquí con ustedes para poder compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo sobre ella. Y también compartir este espacio con Iván y poder escuchar a Iván y las cosas que él también ha aprendido en la autora, con la autora que él está abordando. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Traigo algunas imágenes y algunos fragmentos de texto para acompañar mi presentación. Y bueno, durante esta presentación voy a intentar abordar algunos fragmentos de textos que ha escrito Laura Méndez a lo largo de su vida. Ella fue una escritora muy prolífica, escribió poemas, novelas, crónicas, artículos periodísticos, biografías, semblanzas. Escribió informes como resultado de estas comisiones que recibió por Justo Sierra para viajar al extranjero, ir y echar ojo de las cosas que observó en los países que visitó en materia de organización escolar, etcétera, tomar nota y traérselo al país, ¿no? Entonces también vamos a revisar esos informes, que es el objeto principal de la investigación que yo estoy realizando. Entonces no nos da la vida para ver todos los textos, entonces hice una breve selección de algunos de ellos para dar cuenta de Laura, de su obra y de su pensamiento, particularmente su pensamiento educativo. Entonces, una vez dicho esto, Laura Méndez de Cuenca nace un 18 de agosto de 1853 en la hacienda de Tamariz, en el Estado de México. Entonces, hace poquito fue su cumpleaños. Y ella muere en 1928, por lo que en este periodo de tiempo, la vida de Laura es atravesada por muchos momentos coyunturales en la historia del país, desde el Imperio de Maximiliano, la República restaurada, el gobierno de Porfirio Díaz, que fue un buen rato, hasta la Revolución. Entonces, es importante que podamos considerar esto al momento de acercarnos a Laura, acercarnos a sus obras, a sus textos, en cada uno de estos momentos. Y bueno, Laura desde muy joven, ella manifestó un interés particular por la literatura, por la poesía.
Y también desde muy joven ella dejó la casa de sus papás y se fue a vivir con su hermana. Ella tenía más o menos 19 años cuando esto pasó, que es la edad aproximada que ella tendría en esta fotografía. Y entonces ella empezó a estudiar en el Conservatorio de Música, también se metió a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres y empezó a escribir, empezó a publicar varios de estos poemas en periódicos como El Imparcial, El Siglo XIX, y se empezó a hacer de un nombre como poetisa. Ella al principio empezó a publicar con seudónimos, pero ya después empezó a hacer su nombre y ella se empezó a hacer de esta fama, una buena fama como escritora, ¿no? Incluso varios de sus poemas fueron recopilados por escritores como José María Vigil en este texto de Poetisas Mexicanas, por uno de sus maestros, muy querido por ella, que se llamó Enrique de Olavarría y Ferrari, que él también hace un compendio de varios escritores y poetas y le incluye a ella, y también otros escritores como Juan de Dios Pesa, que aquí les traigo un fragmento de uno de estos compendios que él hizo de escritores y poetas mexicanos del 77, y él incluye a Laura y se refiere a Laura de esta manera: es, si no la mejor, una de las mejores poetisas de México. Entonces, esto da cuenta de lo que se decía sobre Laura y sobre su escritura y sobre sus poemas en este primer momento de darse a conocer como escritora. No, a la par de esto, de estudiar en el conservatorio, de estudiar en la Escuela de Artes y Oficios y empezar a hacerse una carrera como escritora, ella en un momento de su vida también presenta un examen ante el ayuntamiento para poder obtener un título como profesora. Esto porque para el momento todavía no existía la normal para mujeres, eso fue hasta 1890. Entonces a ella no le tocó, ella no estudió en una normal propiamente, ¿no? Aún así, aun cuando en ese momento no había una escuela normal para mujeres todavía, como les decía, eso fue hasta el 90, sí había otras instituciones educativas que como parte de sus objetivos tenía el de capacitar a mujeres para el magisterio. Por ejemplo, tenemos la escuela secundaria para señoritas, que de hecho esa institución en el 90 es la que se convirtió en la normal para mujeres. La escuela secundaria se incluía algunas materias como de metodología, incluso en algún momento hubo una materia de pedagogía que preparaba o tenía como fin intentar preparar a estas mujeres para ser maestras, ¿no? Entonces, Laura no estudia en la escuela secundaria para señoritas, ella estudia en el conservatorio y estudia en la Escuela de Artes y Oficios, y en algún momento yo me preguntaba si esto había sido una decisión consciente de, bueno, qué cosas voy a aprender en qué lugares dependiendo de los intereses que tenía Laura. Es decir, en la Escuela de Artes y Oficios, particularmente en el conservatorio, ella podía tener materias de declamación, de historia del teatro español, de literatura, incluso de poesía, cosa que no iba a obtener en la escuela secundaria para señoritas. Entonces, esta carrera magisterial que Laura empieza fue resultado de un sentimiento que ella tuvo muy temprano de dedicarse a la enseñanza, o más bien fue resultado también de las necesidades que tuvo en ese momento de su vida pues de tener un sustento económico, ¿no? Recordemos que esta profesión en esta época en la que estamos ubicados era muy bien vista que desempeñaran las mujeres, ¿no? Estas características que se le atribuyen a ella del ángel del hogar, ¿no? De protectora, de mentora, la hacían ideal para dedicarse a la enseñanza. Entonces, en este campo profesional todavía cerrado para las mujeres en esta época, dedicarse al magisterio era la mejor posibilidad que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, Laura quería ser escritora, quería ser poeta, pero también quería ser maestra, o en realidad siempre su visión estaba en dedicarse a la escritura, pero como resultado de esta necesidad y de este contexto también decidió entrar al magisterio. Entonces, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que ella desarrolló una carrera muy brillante tanto como escritora como maestra. Entonces, hablando un poco sobre su poesía, traigo dos poemas que no son representativos de todos los temas que abarcan sus poemas. Tenemos uno de ellos que es Adiós, que es un poema que fue dedicado a Manuel Acuña. Hace referencia
pues a este periodo trágico, este momento trágico en la vida de Laura, relacionado con el suicidio del poeta Manuel Acuña, el hijo que ella tuviera con él y que moriría siendo un bebecito de meses, ¿no? Después de esto, más adelante ella se casa con otro escritor, Agustín Cuenca, tiene 7 hijos con él, de los cuales 5 mueren también siendo muy, muy bebecitos. Solo 2 de ellos, Alicia y Horacio, llegan a una edad adulta. Lamentablemente, Horacio también fallece muy joven. Fallece en 1902. 2 años después, Laura escribe este poema, Mi hijo muerto, en el que dedica pues estos sentimientos a él, ¿no? Entonces, Laura tuvo muchas pruebas en el ámbito personal, enviudó y se quedó con 2 hijos, que tuvo que valerse por sí misma para poder mantenerlos, la trágica muerte de varios de sus hijos, ¿no? El de su esposo. Entonces, muchas tragedias en la vida de Laura y muchos de estos sentimientos, por ejemplo, también su hija Alicia, que es quien logró vivir más tiempo, ella tuvo una enfermedad mental. Por los documentos que he encontrado y referencias a ellas, no tenemos un dato más preciso sobre a qué se referían con enfermedad mental, pero Alicia estaba enferma, tenía ataques de ira repentinos y problemas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, cuestiones como esta, como la muerte, como el desapego, el tener que despedirse, la locura, están plasmados en su obra, en sus poemas, también particularmente en una de sus novelas, El espejo de Marilis, que ahorita vamos a abordar, y estos temas están presentes. Ella también escribió cuentos. ¿De qué van varios de sus cuentos? Varios de ellos fueron recopilados en un libro que se llamó Simplezas. Y los 2 de ellos que voy a abordar ahorita están publicados en ese libro también. El primero de ellos es Heroína de Miedo. Entonces, ¿de qué van los personajes y las narrativas que ella aborda en sus cuentos? Principalmente son mujeres que que se contraponen a esta visión del ángel del hogar, ¿no? Es decir, esta mujer que permanece exclusivamente en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, desarrollando su papel de esposa, sumisa, ¿no? Obediente, amable, angelical, en su rol de madre, de educadora de sus hijos, de buena hija, de buena hermana, etcétera, pero nada más, ¿no? Entonces, las mujeres de los que son personajes en los cuentos de Laura, pues desafían un poco esa visión, ¿no? Es decir, son mujeres que se encargan de mantener a su familia, mujeres que incluso son transgresoras de la institución matrimonial, ¿no? Algunas que son infieles a sus esposos, otras que en esta narrativa interna se cuestionan esos roles que les han sido asignados por ser mujeres, mujeres que ven a la educación como un medio para salir de varias de esas situaciones que consideran adversas en sus núcleos familiares. Entonces, de eso van un poco estos personajes y estas narrativas en los cuentos de Laura. Tenemos el ejemplo de Heroína de Miedo. María Antonia es una mujer que un día un asaltante se mete a su casa y esa situación desencadena que ella se dé cuenta de que puede ser valiente, que es una mujer que puede enfrentarse a situaciones complejas. Me voy a permitirles un cachitito. María Antonia, acostumbrada a que la juzgasen humilde y sabedora de que la mansedumbre y la irresponsabilidad eran el galardón a que debía aspirar la mujer, mostrábase sumisa en todo, ¿no? Esta visión del ángel del hogar que les mencionaba. Acataba con respeto las órdenes del marido, como con respeto había obedecido fielmente las de sus padres, pero en su interior, la joven esposa se rebelaba contra el papel de borrego que el sexo le imponía. Pensaba humillante que la mujer fuese inferior al hombre e irresponsable de sus acciones. A lo menos, ella veía en su propio pensamiento una irradiación sobrenatural y sentía tener alas en vez de brazos. Alas, sí, pero cortadas y entumidas. Ah, si se las dejaran crecer, qué lejos y qué rápida volaría. Tenemos otro cuento que se llama La Tanda, que este es uno de mis favoritos. Es una mujer que vive en situación de pobreza, que se dedica a trabajar en una fábrica de cigarros. Ella tiene una hija y esta hija se desenvuelve en un entorno diferente al de su madre. Ella logra acceder al conservatorio de música, así como Laura también, y ella su sueño es ser actriz, ¿no? Entonces, tenemos aquí la posibilidad de la educación
como un medio, diríamos ahorita, para la movilidad social, ¿no? Es decir, la educación como un medio para el progreso, para poder enfrentar estas situaciones adversas, hablando social y económicamente, ¿no? Y entonces la mamá, esta mujer que trabaja en la fábrica de cigarros, está ansiosa por poder cobrar su tanda para poder comprarle un vestido blanco a su hija que va a estrenar en su debut en una obra de teatro en la que se va a presentar, ¿no? Entonces, lamentablemente, su hija se enferma y como consecuencia de este entorno económico adverso en las que ellas vivían, no tenían para poder andar buscando un doctor o pagar medicinas, atenderla pronto, su hija muere. Y entonces la mamá cobra la tanda y compra el vestido para su hija, pero es el vestido que usa para ser sepultada. Entonces, es un poco también poner en duda esta imagen de la época, ¿no? Que pregonaba el régimen del porfiriato, ¿no? De decir, pues todo está bien, ¿no? Nos va bien, orden y progreso. Y ella cuestionaba ese decantado progreso, ¿no? Es decir, bueno, pues no todas las personas, no todos los ámbitos de la sociedad son privilegiados de ese auge económico. O, otra publicación que tiene Laura es esta novela, El espejo de Amarilis, que también ha sido nombrado como novela de formación. Es decir, esta historia, esta narrativa en el que hay un individuo que pasa por un camino y durante ese camino pasa de la niñez, de lo infantil, de la inocencia, a un periodo de adultez, de madurez, de conocimiento de sí mismo, de conocimiento del rol que tiene que desempeñar en la sociedad. Y El espejo de Amarilis, de eso va, del personaje principal que se llama Julián. Esta historia se desarrolla en un lugar imaginario, imaginado por Laura, que podríamos reconocer como Xochimilco, por eso les traje esta fotografía de las trajineras en Xochimilco. Y Julián vive en esta comunidad, su mamá muere y queda al cuidado de su abuelo, que es un brujo, ¿no? Entonces, su maestro de primaria lo rescata de esa situación, le dice, vente a vivir conmigo a la ciudad. Julián se va a la ciudad y pasa de este estado de, no sé, de lo metafísico, de estas creencias, a un estado de luz, de conocimiento, ¿no? De progreso. Y entonces, de esto va esta historia, de cómo Julián va de este punto inicial hasta convertirse en un médico muy famoso y muy proclamado entre la sociedad. Laura también participó de escribir en revistas, en publicaciones como La Mujer Mexicana. A su tiempo, a la vez de esto, bueno, en esta publicación que les traigo podemos identificar que Laura fungía como directora de esta revista. Ella a su vez también fue presidenta de la Sociedad Protectora de la Mujer y La Mujer Mexicana era el aparato ideológico de esa sociedad. Entonces, esta revista buscaba ser un espacio en el que las mujeres pudieran publicar, es decir, de mujeres, escrito por mujeres para mujeres, y Laura estaba al frente de esta revista durante este tiempo. Ella también tiene varias publicaciones, no solamente en La Mujer Mexicana, sino también en otros periódicos, que hablan sobre la mujer, el papel de la mujer en la sociedad mexicana y el papel que va a fungir la educación para la transformación y el progreso de estas mujeres mexicanas. Y les traigo algunos fragmentos. Y me voy a permitir leer algunos de ellos. Ok, empezando por acá. Pero he aquí que el ángel del hogar se ha cansado de cargar con esas alas estorbosas que le han pegado. Quiere tener derecho a la verdadera vida, a la intelectual que es la luz. Ya no envidiarían al pájaro que iba a posarse en el barandal del balcón solo porque tiene alas. La escuela obligatoria para la niña ensanchó de una vez para siempre el campo visual de la mujer. La mujer vivía humillada en la esfera servil que se le tenía como jaula, donde sus alas se estropeaban al menor impulso de vuelo. Entonces, Laura, por medio de estos textos, plantea varias cosas. Bueno, primero quería traer su atención a
subrayé las veces que ella menciona esta figura de las alas. De hecho, si recuerdan también en el en el fragmentito que les leí del primer cuento, Heroína de Miedo, esta María Antonia también está haciendo referencia a sus alas, ¿no? Estas alas que yo tengo para volar, pero me han sido cortadas. Entonces, Laura constantemente está haciendo uso de esta figura, en un sentido de decir, las mujeres tienen alas que les han sido cortadas, necesitamos hacer que ellas puedan usar sus alas para volar. Y un medio para que ellas puedan volar, que puedan salir de ese ámbito en el que se les ha restringido este ámbito de lo doméstico, de depender en lo económico y en lo social del papá o del hermano o del hijo, de darse cuenta de esa propia condición en la que ella está, de poder salir de su ignorancia y poder tener herramientas para poder valerse de sí misma. Ese medio va a ser la educación. Dice, pero andando al tiempo, con una buena escuela y una educación esmerada, la mujer se transformará de lo que es a lo que anhela ser. Entonces, la educación con este poder transformador que va a usar la mujer para transformarse a sí misma, para valerse a sí misma. Ahora aquí les traigo esta otra frase. Ahora, acá. La mujer continuará invadiendo todos los dominios que por incuria y egoísmo su compañero le abonará. Ya existe la empresaria y la editora, la boticaria y hasta la evangelista, como taquígrafa y escribiente. La mujer se entera de los negocios de la banca, lo mismo que de las peripecias de la política. Llámanla a cooperar en la obra trascendentalísima de educación popular y comparte con el hombre a la vida pública. Es decir, gracias a que ella ya está empezando a salir de esta esfera, ¿no? Que ya está adquiriendo sus alas para volar de este ámbito en el que siempre había estado encerrada como en una jaula, ahora tiene la oportunidad de participar de otros espacios, ¿no? De abrirse camino entre otras profesiones. No solamente la docencia incluso. Sin embargo, y aquí donde me quedé, ok, pero nadie la reemplaza en el hogar, de donde sigue siendo reina y diosa. Entonces, podemos identificar el pensamiento de Laura como de transición, diría yo. Es decir, la mujer no tiene que estar exclusivamente en este ámbito de lo doméstico, atendiendo a su esposo, atendiendo a sus hijos, ¿no? Ignorando de las cosas que están pasando allá afuera, sin recibir educación, sin participar de la vida social y económica del país, sino que también necesita participar de otros espacios, necesita educarse, necesita instruirse, pero sin abandonar por completo la educación de sus hijos, porque es decir, la mujer tiene que estar instruida para poder participar de estos otros espacios, pero también para poder estar en condiciones de instruir mejor a sus hijos. Entonces, no se aleja tampoco tanto en este sentido de esta idea de vamos a dar educación a las mujeres porque ellas son el primer frente al educar a nuestros ciudadanos mexicanos y mexicanas y eso va a posibilitar que ellos estén mejores formados. Entonces, una mujer mejor formada, una mujer educada, con familias educadas, un país educado. Entonces, en ese sentido hay esta transición, no abandona o no saca a la mujer por completo, al menos de este rol de madre, de educadora de sus hijos. Y eso es algo que también vamos a percibir en sus informes. Cuando ella está en Estados Unidos poniendo atención a lo que está pasando en ese país, ella está en Missouri, ella en sus informes en algún momento critica a la mujer norteamericana y dice, yo me encuentro voy por las calles y veo a los chamaquillos que andan descalzos o que andan sin comer, porque en su casa no hay nadie que los atienda. Entonces, se relaciona un poco con esto, ¿no? No saca por completo a la mujer de este rol de educadora en su hogar, pero tampoco la limita a qué es lo único que puede hacer. Muy bien. Laura también publicó, ella escribió un tratado de educación, un tratado de economía doméstica. Este tratado no es el único tratado que se escribió en la época, de hecho hay otra maestra que fue Dolores Correa, que de hecho ella fue maestra y también escribió poesía, y de hecho ella también tiene un tratado de educación doméstica que también fue usado como libro de texto, particularmente en la normal de mujeres, en el caso del texto de Dolores Correa. Y este texto, pero a diferencia del de Correa, Laura Méndez
no menciona la religión para nada, o sea, no se basa en principios teológicos para poder plantear, sus recomendaciones en cuanto a salud, en cuanto a higiene y cómo poder llevar las riendas de un hogar. Eso por un lado, no se relaciona con principios cristianos, y por el otro lado plantea la posibilidad de que una mujer sea la cabeza de un hogar, ¿no? Cosa que los otros tratados no, ni por aquí lo mencionan, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Laura también tuvo esta inquietud de escribir textos que fueron usados como libros de lectura en las escuelas primarias. No tenemos noticia de si eso se pudo llegar a buen término. Les puse este fragmento de este artículo en un periódico en el que se dice que Laura había mandado sus textos para que pudieran ser revisados, ¿no? Y en su momento aprobados para ser usados como libros de texto, como libros de lectura en las escuelas primarias, ¿no? Tuve oportunidad de encontrar varias redacciones, es decir, las hojas, las narraciones de estas sesiones de la Academia de Profesores en la hemeroteca, en el fondo reservado, y lo que yo observaba es que como que traspapelaban el asunto, o sea, no le dieron mucha importancia, y hasta el momento no sabemos qué pasó con esos textos. Pero ella tenía esta inquietud de escribir para los niños y las niñas mexicanas, y que sus textos pudieran ser usados en las clases de lectura. Muy bien, esa es una de mis partes favoritas. Este texto de La Palmeta al Kindergarten es el texto por el cual yo conocí a Laura. Es lo primerito que yo leí de ella. Y al momento de escribir este artículo, Laura ya había tenido su primer comisión en el extranjero, ya había regresado, ya había sido parte del Consejo Superior de Educación, que es un órgano consultivo donde estaba la crema innata de la educación en el momento, y era un privilegio ser parte de ese consejo. También ya había sido nombrada inspectora, ya tenía experiencia Laura en el ámbito educativo, y ella escribe este texto. Y les traje estas ilustraciones porque me parecen bellísimas. Está el profesor, está el preceptor con este objeto en la mano, con la palmeta, con la que va a hacer que lo que les va a enseñar entre porque entre, ¿no? Y Laura usa esta imagen de la palmeta para hacer una crítica a la educación antigua, que es la educación que ella recibió cuando estaba en la Amiga también, cuando ella era una niña. Esta educación en un cuartito, ¿no? En un convento oscuro con imágenes religiosas, donde si le iba bien, la maestra de vez en cuando les enseñaba a leer, en pocas ocasiones a escribir, y estaba el silabario de San Miguel, ¿no? Deletreando letra por letra, el nombre de la letra, hasta que te lo aprendieran, y lo mismo con el catecismo de Ripala, la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, ella está haciendo una crítica a esta educación, y que también pues a puro catorrazo, ¿no? Encontrada con la educación moderna a la que ella estaba haciendo referencia por medio de este texto. A raíz de estas teorías y estos planteamientos de grandes pedagogos, como ella las llama, de Pestalozzi, de Froebel, en el que ya hay un niño en el que está en un espacio que está iluminado, que tiene imágenes en las paredes relacionadas con lo que está aprendiendo, que está en contacto con la naturaleza, que está jugando en clase, y que el juego se presta como una herramienta para que el niño pueda aprender, para que pueda aprender a socializar con los otros niños. Entonces, es esta contraposición de la educación antigua en la palmeta, que es la educación que ella recibió cuando niña, con esta educación moderna que ella está tratando de compartir, ¿no? Y también incluso a raíz de las cosas que ella observó cuando estaba estudiando el kindergarten en Missouri. Y solo brevemente les traigo estas imágenes que me parecen muy, muy, muy bellas. Aquí tenemos la palmeta, educación antigua, y lo que ella nos está planteando del kindergarten. Y bueno, los informes, que es principalmente mi interés en mi investigación. Particularmente durante el Porfiriato, aunque hace poco me encontré con que también durante la Revolución hubieron maestros que fueron enviados al extranjero, como les mencionaba, con esta encomienda de ir y observar lo que pasaba en esos países, escribir, mandarlo, y
encontrar la manera de que las cosas que ellos observaran, lo que fuera aplicable en el país, se aplicara en el país y fuera de provecho para nuestro país en materia educativa. Entonces, Laura fue una de esas maestras enviadas al extranjero, particularmente en dos momentos, en Missouri, 1903, 1902, 3, 4, y en varios países de Europa entre 1906 y 1910. Entonces, ¿qué encontramos en los informes que escribió Laura? Ella se encarga en muchas ocasiones primero de describir qué es lo que está observando, es decir, cómo son los edificios, cómo son los salones, en contraposición con esos otros salones a los que a ellas le tocó estar, ¿no? Que eran oscuros, que eran chiquitos, que no había un mobiliario adecuado, ¿no? Las imágenes religiosas por todos lados, y ella empieza a describir los edificios. Empieza diciendo en un primer lugar que es un edificio aparte del lugar en donde vive el maestro, ¿no? Ella critica y hace una mención de todas las desventajas que podía suponer que los niños fueran a la escuela o que la escuela estuviera en el lugar donde vivía el maestro, ¿no? Que entraba y salía el esposo o la esposa, que a su vez el maestro sostenía otros negocios y entraban y venían y le compraban algo y los niños se distraían, etcétera, ¿no? Cómo eran los profesores, el tipo de formación que recibían los profesores, si había ayudantes o si no había ayudantes, si había uno o dos profesores encargados por grupo, si recibían una capacitación adicional saliendo de clases, los libros, qué contenían los libros, los ejercicios que se contenían en esos libros, particularmente de lectura. Ella critica mucho los libros, por ejemplo, de Felipe de Mantilla, y dice, son frases sin sentido que no son cercanos a los niños, a diferencia de estos otros libros que hablan de su comunidad, de su familia, de los animalitos, y a la par están aprendiendo a cuidar a la naturaleza, cuidar a los animalitos, etc. Y más que esta primer parte descriptiva y que también tiende a ser comparativa, ¿no? Y crítica respecto a lo que observa en el país en el que está y lo que ella observa que pues, sucede en México, también podemos leer entre líneas que ella identifica cuáles son los objetos de la educación del país que está observando, y también se alcanza a percibir este ideal de hombre y mujer a formar, ¿no? No necesariamente dice ideal de hombre a formar, dos puntos, ¿no? ABC, pero sí se puede leer esta percepción y esta construcción que hizo ella a partir de las cosas que observaba. Y les traigo un ejemplo. Por ejemplo, acá a su izquierda es un fragmento, voy a leerlo rápido. La escuela se asienta sobre la base del progreso individual como premisa del progreso colectivo, sobre el cimiento de la responsabilidad individual como antecedente de la responsabilidad común, sobre la piedra angular del patriotismo del niño como pedestal del patriotismo del ciudadano. No hay chico de escuela, sea cualquiera su origen, que no aprenda a la vez que leer y escribir correctamente la lengua inglesa, a conservar a Estados Unidos como el país más poderoso, rico, influyente, humano y culto del globo. Entonces, incluso ella hace esta crítica a la educación norteamericana en el que dice, bueno, es que los están formando eh, para que asuman que Estados Unidos es lo máximo y que no hay nada mejor que Estados Unidos, ¿no? Identifica esta educación que tiende a ser individualista, que tiene como premisa bueno, nos conviene que ellos se formen en el sentido en el que eso tarde o temprano se va a convertir también en un progreso económico para nuestro país, y también necesitamos un niño que sea patriota en el sentido de decir, este es un buen país y yo voy a hacer lo mejor para contribuir a este país, siendo yo incluso un extranjero o no habiendo nacido en Estados Unidos. Estados Unidos es la patria, ¿no? Que les va a enseñar a todos los demás países cómo se hacen las cosas, y es un orgullo pertenecer a este país. En contraste con las cosas que ella observó en Alemania. El objeto de la escuela primaria elemental en la Alemania es formar un pueblo religioso, moral y patriota, por medio de educación e instrucción, y ejercitarlo en diversos oficios y ocupaciones de los que competen a las clases bajas, de modo que se haga apto y diestro en ellas. En Alemania no se procura el desarrollo individual del niño, ni se busca capacitarlo para que se baste a sí mismo. Destruida en germen la ambición personal, admiran y temen a su rey. Entonces aquí ya hay un cambio, no hay un educar para que el niño se baste a sí mismo y entonces por medio de las cosas que aprenda pueda contribuir a la industrialización y al progreso económico de nuestro país, sino
tenemos que formar a un niño, una niña, que aprenda sobre las historias del rey, sobre su familia, aún siendo niños, y que en algún momento tenga esta convicción de que ama a su patria y de que está dispuesta a servir a su patria. Entonces desaparece esta individualidad para convertirse en una, más bien en un asunto servil, ¿no? De tengo a mi rey, temo a mi rey y hago lo que sea que me pida mi rey, ¿no? Entonces, ella puede identificar esos contrastes en una y, y en otra educación. Y estos informes, cerrando, estos informes yo tenía la noción de que solamente habían sido publicados en el Boletín de Instrucción Pública y que ahí se habían quedado. Hay otros informes, como les mencionaba, otros maestros y maestras fueron enviados con encomiendas semejantes y también escribieron informes. Y algunos de ellos fueron publicados en revistas educativas de la época. Y resulta que los informes de Laura también fueron publicados. Esto habla un poco también, y yo me cuestiono sobre qué pasó con estos informes, quiénes tuvieron la oportunidad de leerlos y qué cosas pudieron pasar en el país a razón o a raíz de estos informes. Como les mencionaba, Laura tuvo la oportunidad, aunque brevemente, de participar en espacios en los que se pudieran poner en debate estas cosas, como el Consejo Superior de Educación. Pero bueno, les traigo más chismecitos y algunas otras cosas que me gustaría compartirles, particularmente sobre dónde podemos leer a Laura, pero por el momento le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Adri. Bueno, pues nos has planteado ya un panorama bastante rico para conocer a Laura, lo que escribió y los lugares en donde publicó. Y bueno, pues seguro por ahí tendremos ya algunas preguntas y comentarios que serán relevantes. Les pido por favor a quien nos está siguiendo en la transmisión que nos vaya colocando ahí sus preguntas, comentarios y con todo gusto al final los recuperaremos para que sean respondidos y demás por Adriana e Iván. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, si les parece bien, ahora con la intervención de Iván. Iván García Torres es un tesista del Colegio de Pedagogía de la UNAM. Su quehacer ha girado alrededor de la historia de la pedagogía Freinet en México, la historia, diseño e instrumentación de educaciones populares en nuestra América Latina y la historieta como texto pedagógico y recurso didáctico. Tiene formación como educador popular por parte de la campaña de educación con adultos, Logos Vives IE. Actualmente es colaborador en el Instituto Nacional de Formación Política, donde se desempeña en la coordinación de formación internacional. Iván, bienvenido, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Itzel, a ti. Y muchas gracias, Adriana, por habernos compartido todos estos datos tan interesantes sobre Laura Méndez. Yo les vengo aquí a hablar sobre una maestra bastante singular. Su nombre es Graciela González Mendoza, pero es muy extraño encontrarla con ese nombre en cualquiera de sus publicaciones. Tenemos la fortuna de que la maestra siga viva y mi investigación la estoy girando en torno a reconstruir su historia de vida. Para eso he tenido la fortuna de poderme acercar a ella, de poder tener conversaciones con ella, de poder entrevistarla y poder escucharla hablando sobre, pues, cómo es que vivió todas estas experiencias como maestra a lo largo de todos los últimos años. Para que entiendan un poco más de qué estoy hablando, esta maestra nació en 1931. Es decir, ya este año debe de cumplir 92 años en octubre. Y es una maestra Freinet, una de las primeras maestras Freinet que hubo en todo este país, lo cual a mí me parece espectacular. Y me gustaría contarles sobre su vida un poquito para para contextualizar y hablar ya más bien de su paso por el mundo editorial y el mundo de la publicación de textos y estas cosas. Y quiero hacerlo desde una clave muy particular que ella me planteó en alguna de las entrevistas en las que estuvimos, y es que ella dice
que gran parte de las cosas que ha hecho en su vida las ha hecho por casualidad. La casualidad ha hecho que ella se encamine en uno o en otro lugar. Y me gustaría tenerlo presente porque la misma casualidad está muy enfrente de nosotros cuando llegamos a la parte de la publicación de sus textos. Y decimos que es la casualidad porque desde el inicio fue así. Cuando ella todavía es una jovencita y está pensando en a qué se quiere dedicar cuando sea grande, lo primero que se le puso enfrente fueron sus papás y le dijeron, Chela, tú de aquí tienes dos opciones. O te vuelves secretaria o te vuelves maestra, porque no podemos pagarte ningún otro tipo de carrera. Chela, un poco a regañadientes, decidió ser maestra en ese entonces. Poco a poco descubriría el cariño que le tendría a la profesión y poco a poco descubriría lo mucho que le llenaría y lo mucho que ella misma aportaría a la educación en los siguientes años. Entonces, de entrada podemos decir que fue casual que ella fuera maestra. Y ya siendo maestra, la misma casualidad la llevó a su primer trabajo, en donde tuvo una experiencia muy desagradable. Ella cuenta que eh, ella daba clases, pero mientras ella daba clases, entre la directora y las otras maestras de la escuela en la que ella estaba dando clases, eh, estas otras maestras y la directora se reunían todas las mañanas, como hasta las 10 de la mañana, a platicar, a chismear y comer galletitas y tomar café, en lo que se suponía que era el horario de las clases. Y una de esas mañanas en lo que estas maestras y la directora se reunían, Chela estaba frente a su grupo y escuchó así un tremendo, tremendo, tremendo escándalo en el salón de junto. Chela le dice a sus estudiantes, oigan, esperen un momento, voy a ir a ver qué está pasando allá. Entra al otro salón, evidentemente la maestra no está, y adentro de este salón lo que ve es que los niños están construyendo torres con los mesabancos y se están intentando asomar desde las ventanas y aparte de eso era un segundo piso y Chela así clarito vio como un niño podía causar un accidente muy fuerte y quizás fatal en esos momentos. Entonces los pone a todos en orden, los forma y cuando vuelve la maestra, Chela le explica la situación, le dice, oiga, pues pasó esto y los niños se pudieron haber matado, gracias al cielo no pasó nada, pero... Y la respuesta de la maestra fue decirle, ¿y a usted qué le importa? Si ni son sus niños. Chela se sorprendió, por decirlo menos, muchísimo en ese momento, ¿no? O sea, no, ¿cómo era posible que el poco interés de estas otras maestras que preferían el cafecito y el chismecito sobre estar frente a su grupo, fuera tanto que de verdad no les importara ni siquiera la misma vida de los niños? Y entonces en Chela se empezó a construir algo, como una especie de, yo diría una especie de esperanza de que las cosas podían ser diferentes, de que las cosas de que podía existir algo nuevo, de que habría una manera distinta de dar clases. Ajá. Al año la cambiaron de esa escuela y pues Chela pensaba y reflexionaba sobre qué podría ser esto algo nuevo para que las clases fueran distintas. Y entonces, casualmente, Chela estudiaba francés por esos años. Estudiaba francés no por ningún motivo, no porque conociera a ningún pedagogo en particular ni nada parecido, sino por el mismo gusto de estudiar francés. Era algo que le apasionaba. Y en las clases de francés, ella conoce a otra muchacha de su edad llamada Consuelo Bonfil. Consuelo Bonfil
era hija del subsecretario de Educación Básica en ese momento. Y Consuelo Bonfil estaba, estaba escribiendo una tesis sobre una pequeña escuela que había abierto al este del país, una escuela llamada la Escuela Experimental Freinet, abierta por un pedagogo exiliado español llamado Patricio Redondo. En esta tesis, Consuelo no solamente hablaba de pues cuáles eran las características de la escuela, sino que escribía sobre cuáles eran las características de la pedagogía Freinet eh, en general. Es muy probable que este texto haya sido uno de los primeros textos escritos en este país sobre la pedagogía Freinet. Y Chela tuvo la fortuna de tenerlo en las manos, entregada por su autora. Entre esta tesis y otro libro escrito por otro maestro Freinet español llamado Herminio Almendros, llamado La imprenta en la escuela, entre estos dos libros, Chela empezó a encontrar la respuesta a ese algo nuevo que estaba buscando en sus clases. Yo diría que fue aquí, en estas primeras clases, ya con el deseo, con la chispita Freinet intentando entrar en ella, que tuvo sus primeras experiencias editoriales, porque uno de los principios de la pedagogía Freinet es justo traer la imprenta a la escuela. Ajá. Si bien ella en estos primeros años no tuvo ninguna imprenta, lo que sí se quedaba de esta idea era la construcción del texto libre, que los niños pudieran tener la oportunidad de escribir textos verdaderamente libres, textos que salieran de algo que bullía en su interior y que los dejara expresar el mundo que estaban viendo, y que estos mismos textos tuvieran un significado más allá de solamente yo estoy escribiendo para mí mismo, porque el texto libre parte de una idea de que el mismo texto solo tiene sentido si se ve en comunidad, no solamente como individuo. Entonces se crean las pequeñas bibliotecas, se crean pequeños como boletines, los cuales se entregan a tus demás compañeros y a las demás familias y se leen en la escuela y entonces te leen tus papás y te leen los papás de tus compañeros. Y entonces tu texto ya no solamente es un texto que pudiste haber escrito en tu cuaderno cualquier día, ya no es solamente como una especie de diario personal, sino que adquiere un significado nuevo a la hora en la que las demás personas te están leyendo a ti, niño de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Pero la respuesta de este algo nuevo apenas estaba en construcción. Chela ponía a los niños a escribir en sus hojas de papel. Luego de eso escribía tal cual el mismo texto en el pizarrón, con todas las faltas de ortografía, con todas las faltas gramaticales. Entre todos los niños corregían el texto que estaba en el pizarrón y luego todos los niños escribían los textos de sus demás compañeros en sus cuadernitos. Era como una especie de imprenta, mucho menos mecánica, mucho más artesanal. Pero yo diría que esta fue la primera experiencia editorial de Chala, porque llegaron hasta sacar una revista. Chala se ríe mucho de esta revista que sacaron en la escuela en la que estaba. Guadalupe Victoria se llamaba la escuela. Se ríe mucho de esta revista porque la revista se llamaba El Cometa y sus demás compañeras le decían que había elegido un muy buen nombre para la revista El Cometa porque pasaba solamente una vez cada 1000 años. Y le agradaba porque pues era cierto que era lento el proceso de mandar a hacer la revista. Chela, en la búsqueda de empaparse más de Freinet,
en la búsqueda de entender mejor esta técnica, porque pues es una técnica que cuesta cierto trabajo formarte en ella, que cuesta cierto trabajo poder implementarla en la vida real. Hizo un viaje a Veracruz, a San Andrés, en Tuxtla, Veracruz, para conocer la escuela de Patricio Redondo, para conocer la experimental Freinet. Tuvo una experiencia muy bonita allí que no les voy a contar para que lean mi tesis. Pero lo importante que quiero mencionar sobre esto es que en esta misma escuela de Tuxtla, Veracruz, ella se entera, platicando con Patricio Redondo, que de regreso en la Ciudad de México, había un proyecto en donde había un maestro Freinet. Este proyecto era un orfanatorio que estaba más o menos por Chapultepec, que se llamaba La Casa Sin Rejas. La Casa Sin Rejas era un proyecto increíble porque, a diferencia del resto de los orfanatorios del país, este tenía de característico que no era una pequeña cárcel. Los niños y los jóvenes, los adolescentes, tenían la oportunidad de salir de ahí si no querían. En la mayoría de los orfanatorios, una vez que te metías, si querías salir de allí era adoptado o escapándote, no había de otra. Y en esta no, en esta les decían, ustedes, pues las puertas están abiertas. Y Chela dice que entonces la mayoría de los niños, en el momento en el que les daba alguna crisis o algo parecido y decidían salir de ahí, salían, y después de experimentar lo que era la situación de calle o de experimentar algunas otras situaciones en el país, muchos de ellos regresaban, pero pues ya regresaban queriendo estar allí, lo cual cambiaba completamente el ambiente. Y en este lugar, el cual aceptaba visitas de escuelas, ella conoció junto al resto de su grupo de la misma escuela, Guadalupe Victoria, a Patricio Redondo, otro maestro Freinet exiliado español. De Patricio Redondo consiguió ella, por primera vez, su primera imprenta. Y hay una historia muy maravillosa sobre esa imprenta, que es que de regreso en la escuela, ya teniendo la imprenta, ella tenía un grupo de sexto en ese entonces, les dan la oportunidad a los niños, a todos los niños al final del año, de que ellos decidan qué se va a hacer con el dinero de la cooperativa de la escuela. Normalmente el dinero de la cooperativa de la escuela se iba, como era por votación de los niños, se iba en cosas como nuevos balones, nuevas pelotas o algo parecido, pues que puedan disfrutar todos los niños. Y que normalmente no se haría ese gasto con otros presupuestos de la escuela. Pero algo había pasado interesante, y era que los niños acababan de regresar de esta experiencia, acababan de regresar de conocer esto, y a pesar de que ya tuvieran la imprenta en la escuela, el tener los tipos, es decir, las letritas que se usan en la imprenta, a pesar de tener, ¿cómo? Ahora sí, tenían la imprenta, pero les hacían falta más tipos, les hacía falta la tinta, les hacían falta otros instrumentos como los rodillos, que se usan para poder hacer impresiones en esta pequeña imprenta, los cuales son caros. Y a pesar de que Chela era de esas maestras que gastan todo su sueldo en dar las mejores clases que pudieran, ni con todo el sueldo de Chela, iban a poder conseguir las suficientes cosas para poder poner a trabajar esa imprenta. Y entonces, en esta como pequeña asamblea que se hacía al final del año, ya estaban por iniciar las votaciones de en qué querían gastar el dinero, y uno de los niños de sexto de primaria pide la palabra, y frente a toda la escuela da, con sus mejores habilidades retóricas desarrolladas de un niño de 12 años, una gran explicación de por qué lo mejor